La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, de las películas de cine, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, te confieso que la propuesta de hoy me sorprende mucho. No había oído hablar de esta serie, quizá también porque se emite a través de una plataforma como Disney, donde no me imaginaba una propuesta de esta naturaleza. Dopesick. Los índices de adicción aumentan debido a esa medicina. La adicción a Oxycontin es de menos del 1%. Eso no es posible. El juicio que nunca tuvo la familia Sackler por enganchar a Estados Unidos a las pastillas. ¿Qué es este documental? ¿Qué es esto? Porque son 8 capítulos, ¿pueden ser? Sí, de momento hay subido 5 en la plataforma. Es verdad que una serie sobre adicción bestial en Disney suena raro, pero Disney Plus, que es la plataforma que ahora agrupa un montón de plataformas, está incluyendo, digamos, contenidos para adultos también, ¿no? Esta serie me habló de ella Javi Gómez, uno de los creadores de la Casa de Papel, que también ha pasado por aquí, por Plata o Plomo, y la verdad es que es increíble. Es una historia real que habla de una auténtica pandemia de opiáceos en Estados Unidos, de la misma manera que en una época, en los 80, el crack aniquiló a un montón de personas de toda una generación. Esto, que es en los 90, es la historia de una familia que es dueña de una farmacéutica, una familia poderosa y rica, que crean un medicamento asegurando que menos del 1% de las personas que lo tomen se volverá adicta. Menos del 1%. No son medicamentos para el dolor, no era verdad. Y generó, pues ya te digo, dicen que a día de hoy todavía hay 190 personas al día que mueren por consumo de esta sustancia. A mí me ha parecido increíble la historia, no la conocía en detalle, está basada en un libro, está basada en hechos reales y es increíble, la verdad. Estamos con algo que puede ser grande. Esta gente, mi gente, confiaba en mí. Es increíble la cantidad que ya han muerto. Está basada en un libro, lo interpreta Michael Keaton. O sea, es una interpretación solo que basada en hechos reales, ¿no? Eso es, sí. Michael Keaton, nos encontramos en esta serie un modelo que ya hemos visto en otros que hemos comentado aquí en Plata o Plomo. Es el actor principal, es un médico que empieza a prescribir este medicamento y es el productor ejecutivo. Eso es lo que digo que hemos visto ya, es un modelo repetido. El caso de Michael Keaton y del Dr. Phoenix, que es a quien interpreta, es curioso porque él es un médico que llega a un pueblo minero, lleva allí muchos años, y un pueblo minero, como la gente se pueda imaginar, y en España tenemos alguno, trabajo es tan intenso para la gente que está en la mina, pues que tienen muchos dolores, ¿no? Entonces, un poco la base en la que está la familia de la farmacéutica de vender muchos opiáceos es porque en zonas donde hay mucho dolor físico, pues estas pastillas entran increíble, claro, en la sociedad. Bueno, él es el médico, es un médico muy cercano a toda la población, al que un vendedor de estos de farmacéuticas acaba convenciendo de que prescriba a sus pacientes cuando tengan dolor este medicamento que, insisto, lo venden diciendo que menos del 1% de las personas se vuelven adictas. Y es mentira. Esto, se va viendo en la serie, ¿no? Cómo va generando problemas en la gente y, te digo, lo comparan con el tema del crack. Creo que causó verdaderos estragos en las comunidades rurales. ¿Has visto muchos episodios o no? Voy por la mitad. Hay ahora mismo colgados 5, yo voy por el tercero. Michael Keaton, que tú decías, es el protagonista, y la actriz de Creedme, que es una de las series que también hemos recomendado aquí sobre una chica que había sufrido una violación. Caitlin Dever es la otra protagonista, con una historia también maravillosa y durísima. Y bueno, voy por el tercero, o sea que todavía dicen que el quinto es uno de los mejores capítulos, todavía no he llegado a él, y cuenta la historia que tú estabas diciendo ahora, cómo transformar un pueblo entero, es decir, sabían perfectamente a qué zonas había que ir a vender este medicamento, que se prescribía por un médico, pero que empezó a venderse en muchos sitios donde había mucha gente joven, pues por ejemplo en esta zona minera, con muchos dolores a pesar de su juventud, y que terminaron robando no solo los medicamentos, este opiáceo, sino las propias recetas de los médicos para poder tener acceso, ¿no? Y es increíble la descripción también social, ¿no? De cómo en el sitio y por qué.
Luego lo que he visto es que una de las claves de esta serie es que revela algo que viene recogido también en el libro, que se cuenta en la historia de cómo fue penetrando también este medicamento en la sociedad norteamericana. Tuvieron sobornados a cientos de médicos, tuvieron en nómina también a un agente de la FDA, de la lucha antidrogas, inventaron escalas de medición de dolor, es decir, fue un proceso de corrupción del sistema también muy evidente y que tuvo mucha penetración, ¿no? Bestial, eso es una descripción también que aparece en la serie. Yo no he leído el libro, pero imagino que también está muy detallado. Efectivamente, lo que hacen es, la familia está en un momento en el que tienen que decidir si la empresa se va a la quiebra porque han dejado de vender uno de los medicamentos estrella que tienen, y uno de los miembros de la familia decide apostar por este medicamento y decide apostar por mentir claramente. Contratan a muchísimos comerciales que van a conocer a los médicos, entre otros al protagonista, para convencerles de que prescriban este medicamento engañándoles. Esto se empieza a vender en todas partes y provocan esta sanitaria y emocional donde están provocando muertes, ¿no? Pero es verdad que retrata muy bien la corrupción del sistema, no solo los vendedores que aun teniendo dudas van a decirle a los médicos que lo hagan, no solo los médicos que algunos tienen dudas que acaban prescribiéndolo, sino uno de los directivos de la empresa farmacéutica empieza en la empresa, es el que está en el inicio de esta historia y sorprendentemente puerta giratoria lo fichan. Había empezado su carrera en la, ¿cómo se dice?, la agencia del medicamento estadounidense, y lo fichan en la empresa en ese momento, ¿no? Es el que había autorizado sin ningún tipo de criterio que esto se pudiera vender. Y luego hay otra historia muy interesante, que son dos fiscales que empiezan a investigarlo y una agente de la DEA, y son quienes empiezan a mover el caso. Te permite ver desde muchas perspectivas, las víctimas, los investigadores, quienes lo estaban viendo y no decían nada, quienes estaban lucrando, por supuesto la familia, que solo lo hacía por dinero, una situación tan terrible. Ana Pastor, cuando hace 2 años llevamos haciendo la sección, Ana. Un poco más, ¿no? Yo creo antes de la pandemia, sí. 2 o 3 años. Sí, es verdad, puede ser. Bueno, 3 años cuando me dijo, no, yo quiero hablar de series, de películas, de documentales, porque podemos ver la actualidad a través de la mirada de la ficción y a través de lugares así. Y yo tenía unas ciertas dudas sobre esto. Fíjate, me he acordado en estas palabras tuyas porque efectivamente esto es una serie, no es exactamente ficción, aunque está contado como una película y tiene actores y tal, pero hubo 500.000 muertos, 3.000 denuncias. La empresa se declaró culpable por la venta fraudulenta de este medicamento. Tuvo que pagar 8.300 millones de dólares, más de 7.000 millones de euros. La farmacéutica se declaró en bancarrota. Difícilmente va a llegar el dinero a los afectados, pero la sentencia fue extraordinariamente dura después de declararse culpable, porque el tribunal le impuso esta multa, ¿no? Y es verdad que una de las cosas que revela quizá esta serie es esa relación que existe entre los comerciales de los medicamentos, la complicidad de alguna manera también de los propios médicos, cómo se crean estas relaciones de poder, la preocupación que eso nos debe suscitar, o por lo menos la observación que eso nos debe obligar, y revela muchas de estas relaciones también, ¿no? ¿No te parece? Sí, y además hacen una cosa muy bien, tú lo estabas comentando, son hechos reales, esto ha ocurrido y ocurre en Estados Unidos, pero la ficción te ayuda a no solo a comprenderlo mejor, sino a conocer la historia, que yo probablemente sin Dopsic, sin la serie, no habría tenido tantos detalles, ¿no? Pero realmente lo que asusta es que en el siglo XXI esa penetración sea tan sencilla en la sociedad, ¿no? Esto te lo imaginas más quizá de los 70, de los 80, pero no de hoy en día y de un país como Estados Unidos, donde es verdad que el sistema social, como en Europa o como en España lo conocemos, probablemente permite que esto ocurra. Claro. Fijaos, para que os hagáis una idea los que estáis escuchando esto. Williamson es un pequeño pueblecito, un municipio de no más de 3.000 personas, y recibió entre el año 2006 y el 2016 más de 20 millones de pastillas. Fue el estado con la tasa más alta de Estados Unidos de muerte por sobredosis de opiáceos.
Así que el impacto que tuvo es tremendo. Concretamente en Williamson, pero los datos son absolutamente abrumadores, ¿no? De cómo una estrategia comercial de una compañía farmacéutica que se encontraba en problemas decide elegir un medicamento que provocaba serios problemas de adicción, lo cuela entre la sociedad y experimenta en algunos pueblos, experimenta en algunos lugares, se extiende. Y fíjate, más de 20 millones de pastillas en un pueblo de 3.000 habitantes. Esto es una pasada, es una auténtica pasada, ¿no? Pero nos revela muchas cosas de los sistemas sanitarios, en este caso del norteamericano, que tiene las particularidades que tú dices, pero que también nos explica algunas cosas, ¿no? Así que una serie muy interesante, Dopsic, una sorpresa que Disney Plus tenga una serie de esta naturaleza. Es aparentemente ficción, con actores y con una trama argumental y con una estructura argumental muy propia de la ficción, pero está basada en una historia real. Eso es, muy recomendable. Ana Pastor, pues gracias, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores.